Tatacombo, soy yo, di, no me oyes, Tataconco, soy yo sin voz, aquí yo yando, con mí yo solo que yo ya y yo ya y yo ya. Entre mis subyoyitos tan nimios, micropisicos, lo sé, y tanto. Desde el yo mero mínimo al verme yo, harto en todo, junto a mí ya muertos y revivos, pero siempre, siempre yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sos, ¿por qué? Di, vos. ¿No me oyes? Tata todo. ¿Por qué tanto llorar? Responde. ¿Y hasta cuándo? Ya, perdón, estaba teniendo un eco. Les traemos esto como una invitación y un abrebocas a empezar a explorar las narrativas que son pensadas y construidas para los jóvenes. Recomendado, Oliverio Girantes. Entonces, el taller de hoy va a generarse desde la metodología de círculo de la palabra, va a tener 5 momentos, un espacio de introducción, 3 bloques de preguntas motivadoras y un espacio para las conclusiones. Les pedimos como impronta la participación voluntaria, las intervenciones claras y puntuales y las vinculaciones entre el discurso y la práctica. Y para arrancar ese taller, quisiéramos proponerles pensarnos como jóvenes lectores. Entonces, la primera pregunta que les queremos formular y que deseamos que hagan un proceso chiquito de introspección es ¿cómo eran ustedes cuando adolescentes y qué relación tuvieron con los libros y la literatura en ese momento? Esto surge en la medida en que en otros encuentros nos dimos cuenta que una buena parte de los lectores se formaban en esta época cuando eran o niños que tuvieron un encuentro con los libros en el marco de la escuela de familias lectoras, o adolescentes que tuvieron unos encuentros en el marco de la escuela o de recomendaciones de alguna comunidad lectora cercana. Entonces quisiéramos saber cómo fueron esas experiencias, si ustedes tuvieron la oportunidad de convertirse o encontrarse como lectores en la adolescencia, y si no fue así, cómo era la relación con los libros y la literatura en ese tiempo. Les proponemos pensarlo como desde 5 elementos: en qué momento de sus vidas llegaron los libros, de dónde salieron, quién los compartió, se presentaron como espacios propios o encuentros obligatorios, surgieron conversaciones con los otros a partir de las lecturas, y qué libros surgieron en estos periodos que fueron importantes y que han vuelto o no a sus vidas a través de los años. Entonces les damos unos segunditos para que lo piensen, lo mediten, y por medio, si ustedes desean pedir la palabra para intervenir, les vamos a pedir que pongan un asterisco en el chat, y Dani, que está leyendo muy atentamente, va a dar. Bueno, mientras se animan, les voy a contar mi experiencia como lectora. Yo me encontré con los libros tardíamente cuando ya era adolescente. No tuve una familia que me acercara de pequeña a los libros. Y cuando me acerqué a ellos fue porque a una amiga en el colegio le pidieron que hiciera un trabajo sobre el libro, y ella me pidió a mí que hiciera su tarea. Entonces yo leí el ensayo sobre la ceguera de Saramago, y ese libro realmente me cambió y me permitió acercarme a la literatura, porque todo el tiempo mientras lo leía estaba pensando en que no lo estaba entendiendo, pero que yo sabía que eso me tenía que decir algo aunque no lo estaba entendiendo. Y creo que fue como en ese acercamiento del completo desconocimiento de qué era Saramago, qué era este tipo de literatura, que empecé a explorar esos caminos. Después Saramago se convirtió como en mis lecturas de cabecera y lo he dado de leer a jóvenes. Entonces creo que es como esos encuentros que uno no espera, que surgen en el marco de la escuela. No fue obligatorio, sino fue más bien como una solicitud de tarea, y que me convirtió en lectora y luego promotora de lectura.
No sé si alguien más se quiere animar a contarnos. Bueno, Erika Pérez nos dice que quiere compartir con nosotros. Entonces, dale, Erika. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Soy de Córdoba, Argentina. Estudio profesorado de lengua y literatura. De hecho, una profe me hizo la invitación para el encuentro. La verdad que de joven, poco y nada de lectura, sí me gustaban las novelas, los clásicos, pero sí en el profesorado, bueno, me apasiona la literatura clásica griega, me encanta. Es la Odisea, la Ilíada, la Eneida son mis clásicos. Creo que la Odisea es un libro espectacularmente bello que me apasionó, me llevó por un montón de lugares. En literatura española, sin lugar a dudas, El Quijote de Cervantes, por favor, morí con ese libro. Obviamente que son nuestros libros obligatorios en la currícula, pero que vistos desde otra mirada y desde otra perspectiva, nos llevaron a apasionarnos a hacer presentaciones espectacularmente bellas para, como si fuésemos docentes, posicionarnos como si fuésemos docentes a dárselo a futuros adolescentes en algún momento. Esas lecturas que te llevan a un imaginario impensado, me parece que son espectaculares. Claro, Erika, uy, imagínate. Creo que un poco lo que empezábamos a pensar con todo este tema del momento en que llegaron los libros era, es pensar que, bueno, al menos les voy a contar también un poco mi experiencia. Tampoco fui un lector, digamos que de cuna, en ningún momento, no, no hubo un acercamiento temprano a la literatura desde los arrullos, desde las nanas, desde los cuentos de chiquito, sino que fue algo, un descubrir también de alguna forma tardío. Ya era el momento en que encontraba en la universidad, en mi pregrado, y sí había unos intereses y esos intereses por cosas de la vida, arranqué mucho con novela policíaca y me encantaba leer novela policíaca y me leí muchísimas novelas policíacas por un gusto propio. Digamos que toda la clásica Agatha Christie, Ellery Queen, un montón que leímos ahí, pero esa misma lectura y tal vez la curiosidad de querer saber fue lo que me impulsó a mí mismo a buscar unos espacios para discutir con otras personas, para hablar de mis lecturas, ¿cierto? Y ¿cuáles eran los mejores espacios que encontraba? Bueno, dentro de mi universidad había unas materias, unas asignaturas que eran elegibles, que tú las podrías elegir o no y no, no repercutían en tu programa, pero yo elegí algunas de literatura, aunque yo de profesión soy ingeniero electrónico. Pero pues desde ahí, desde el punto del pregrado, me dediqué fue a la literatura. Y ese punto de entrada de la literatura fue ahí, cuando tenía mis intereses pequeñitos y digamos casi que de nicho, y empecé a explorar junto con otros. Y ese otros fueron los compañeros y docentes. Y de ahí en realidad yo siento que empezó el verdadero acercamiento a que la lectura se convirtiera en algo indispensable para la vida, ¿sí? Y creo que de ahí empezaron a llegar el otro montón de obras, ¿sí? No, no es que, digamos que no se me quedé solamente con este género que me encantaba, la literatura policíaca, sino que me abrió la puerta y de ahí en realidad los géneros y los libros que empezaron a aparecer en mi vida son los que empiezo a recordar durante, mejor dicho, yo creo que de aquí hasta lo que uno pueda tener de vida. Y me hiciste acordar mucho, Erika, porque para mí también el Quijote fue como un punto de quiebre que casi que saco una vez al menos al año para volverlo a leer de lo mucho que quiero ese libro. Pero bueno, fue un La poco verdad, es el punto de partida. Sí, es una cosa maravillosa, pero me parece bonito que empecemos a encontrar eh, los puntos claves entre las experiencias. Si ven que cuando nos formamos como lectores, no lo hicimos
desde la infancia. Quisiera escuchar si de pronto alguna persona sí tuvo ese recorrido desde chiquitos, porque también es el caso, hay una formación desde allá, ¿sí? Como para de pronto complementar esta primer parte que hablamos. Si quieres, Paola, puedes compartirnos tu experiencia. Hola, buenas tardes. Hola, Paola. Hola, yo soy bibliotecóloga de acá de la ciudad de Medellín. Yo recuerdo, tampoco tuve pues una formación desde pequeña. En mi familia no me inculcaron mucho la lectura. En el colegio, ya en el bachillerato, empezamos a ver obras, pero muy canónicas, que de hecho pues no nos dejaron muy buenas experiencias a mis compañeros y a mí. Pero más o menos a la edad de unos 12, 13 años, yo me veía la serie que de pronto muchos la conocen, que se llama Escalofríos, que era como de terror. La pasaban por los canales nacionales, me gustaba mucho. Y un día por casualidad entré a la biblioteca y vi que esa serie estaba completa también en los libros. Entonces ahí empecé a leer y ya me encarreté. Entonces, mi llegada a la literatura fue por medio de la televisión, de las series. Y creo que a muchos chicos les pasa así, por ejemplo, con obras como Harry Potter, como El Señor de los Anillos. Entonces es una muy buena opción para llamarlos un poquito a ellos a que lean. Así es, muchos tienen unos vínculos que están más cercanos a la experiencia propia de las personas. Si se fijan, muchos teníamos como un primer círculo y ese círculo se va expandiendo de alguna forma. Digamos que antes de pasar a la siguiente parte, quería preguntarles si alguno pues nos quiere compartir si tuvo una persona a su lado exclusivamente para las lecturas, esta figura que hablamos del mediador, alguien que te estuviese compartiendo libros, o sea, un amigo. Recuerden que mediador no hablamos solamente, pues sí, del mediador como tal, el bibliotecario, sino también ese amigo, ese familiar que tal vez era lector y pudo compartir cosas y empezó a engancharte, porque también es bonito ver que cómo se están construyendo las lecturas. Muchos de lo que hablamos acá estaban emanando casi que de nuestras cosas y en ese impulso personal, pero pues lindo también si podríamos, si alguien tuvo esta experiencia de que fue junto con alguien, esa formación o ese primer contacto en la juventud con los libros. Vale, está bien. Si desean participar, nos van contando por medio de un asterisquito en el chat. Yo quisiera entonces ya de lleno empezar a trabajar alrededor del texto que nos convoca hoy y de la pregunta enorme, un poco ambigua, que presentamos a nombre del taller, con la intención de, espero si lograron ver y leer con detenimiento el texto de Petit, si no, pues está bien. Vamos a hacerles como una pequeña introducción o resumen chiquito de lo que abarca este texto, de lo que abarca un poco la propuesta de Petit. Y para eso como que me voy a agarrar de 4 elementos que encontré como comunes en las intervenciones que acaban de dar. Y es el generar lecturas que no se limitan solamente al libro, es decir, la posibilidad de generar encuentros con otros textos y narrativas, la curiosidad como un impulso que moviliza el encuentro o la búsqueda de espacios comunitarios para contrastar lecturas y para dialogar alrededor de las impresiones personales de lo leído, las obras que se extienden, que dejan de ser solamente papel y se llevan a otros espacios y que permiten encontrar unos caminos de exploración más amplios y que te llevan de una literatura a otra. Eh, y, y todo esto que no, y todo este derrumbamiento o una reconstrucción del imaginario de lo que es un libro, que puede presentarse como algo ajeno y que cuando se genera el encuentro entre el lector y el libro, generan otras cosas que uno no se imaginó y empiezan a tener conexiones profundas de que te hablan y te cuentan desde unos espacios que no conocías.
Esta es una de las propuestas principales de Petit. Yo no sé si han tenido la oportunidad de leerla, si no, se la recomendamos ampliamente. Michelle Petit es una antropóloga francesa que trabaja en torno a los procesos de lectura con poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y desplazamiento en Francia, y que a partir de estos encuentros empieza a hacer una indagación sobre las implicaciones de la lectura y la literatura, las bibliotecas y los espacios de promoción de lectura para este tipo de poblaciones. Ella trabaja principalmente con refugiados, desplazados y comunidades en situación de vulnerabilidad en Francia. Y ha sido tan profundo el trabajo de Petit que es un referente que les invitamos a leer, porque de seguro van a encontrar mucha información, porque parte de las experiencias mismas de los lectores y de los mediadores de lectura. El texto que les presentamos, como ya les dije, hacía parte del arte en tiempos de crisis, editado por Océano Travesía, y el capítulo todo empieza con una hospitalidad. Si se dieron cuenta, casi que el hilo de este capítulo es saltar de una experiencia a otra y de una voz a otra, y que logramos como encapsular en esta cita que les traemos ahorita de introducción. Entonces dice así: gracias a algunas mediaciones sutiles, cálidas y discretas, en diversos momentos de su recorrido, la lectura entró a formar parte de su experiencia única, hablando de los lectores jóvenes. No significaba forzosamente que fuera a convertirse en grandes lectores, pero los libros ya no les provocaban aversión, no les asustaban. Eso no basta para mover radicalmente las líneas de su destino social, pero podrían contribuir a que eviten algunos de los caminos trillados. Sentimos que esta frase, esta cita, aunque cortica, retoma las implicaciones y el impacto que puede llegar a tener el encuentro con la literatura y el libro en situaciones de desventaja o en situaciones con poblaciones vulnerables, que pues es el centro de Petit, pero en realidad creo que abarca a todos los tipos de lectores cuando empezamos a hacer unos procesos de deconstrucción de lo que creemos negativamente sobre el libro, cuando nos empezamos a encontrar con el libro y que la literatura empieza a hacer eco en nosotros, y que aunque no nos van a cambiar la vida literal del contexto en el que estamos, sí van a empezar a sí van a posibilitar unos encuentros propios con uno y con las comunidades cercanas que van a significar y a cambiar significativamente en lo propio el destino que pueden llegar a tener los lectores. Este libro y creo que los diferentes títulos de Petit son ante todo una invitación a repensarse el papel de la lectura en la vida de los jóvenes y a desdibujar esos imaginarios negativos y limitados que tenemos de los jóvenes como lectores, para dejar de decir es que los jóvenes no leen y empezar a entender cuáles son todas estas complejidades de lo que implica hablar de la lectura y la literatura con los jóvenes. No sé si me escapa algo, Dani, tú me complementarás si deseas. No, también es un poco es decir, creo que lo valioso, como lo decías, de este texto son las voces de experiencia que están trabajando acá. En el texto son dos entidades, una que es el color de la letra, brasileña, que trabaja precisamente con jóvenes en zonas vulnerables del Brasil, de Sao Paulo, creo. Y es desde su voz, desde el momento en que ellos llegan con los libros a esta población, y el primer rechazo incluso, el que los jóvenes dicen como otra vez libros, ¿por qué esto? Y es todo el proceso de ir descubriendo que estos jóvenes incluso se convirtieron en mediadores, no solamente en lectores, sino ellos mismos fueron como un pilar para continuar procesos de lectura dentro de sus mismas comunidades. Entonces creo que lo valioso y lo más lindo de Petit es como ella es antropóloga, entonces creo que en todos tus textos encuentras mucho la experiencia y las voces y las voces y las voces de personas de todo el mundo, de todo alrededor del mundo, mejor dicho, y lo valioso es eso, ¿verdad? Darse cuenta a través, y no solamente eso, ella obviamente hay una reflexión en los textos de Petit, pero todo parte de esa experiencia de cada uno.
Vamos a abrir el primer bloque de diálogo para poder introducir un poco, ya introducimos a Petit, su texto, y quisiéramos empezar a reconocer las voces y las impresiones que tienen ustedes y que pueden empezar a retroalimentar, cuestionar o complementar las nuestras a partir de la lectura del texto. Y si no lo leyeron, pues también es bienvenida la experiencia propia, tampoco es obligatorio, sino que sentimos como que es una ruta de navegación interesante y vamos a unirnos un poco a ella y la propuesta de la autora para poder empezar a desenmascarar cuáles son esos elementos vitales que se reconocen en estas experiencias con jóvenes lectores y que nos podrían decir, oigan, es importante tener en cuenta esto, para posibilitar encuentros más o menos con los libros y que puedan llegar a aportar a los procesos de lectura que tienen los jóvenes y los adolescentes. En contextos difíciles, en contextos difíciles, y creo que esta situación a nivel mundial nos pone a todos en crisis, entonces también desde ese sentido valdría la pena pensarse cómo es que se están encontrando los jóvenes y los adolescentes con los libros y las narrativas en este contexto. El primer bloque de preguntas se denomina la posibilidad de la voz y del ser escuchado. Y quisiéramos empezar a... Espérame un segundo que creo que se te silenció el micrófono. Perdóname, ¿hasta dónde me escuchaste? Dale. Estabas hablándonos de la posibilidad de la voz. Ah, bueno, ya, perdón. El primer bloque se titula La posibilidad de la voz y quisiéramos empezar a explorar dos preguntas sencillas, entre comillas, y es empezar a preguntarnos cómo estamos pensando los jóvenes, qué concepciones tenemos de lo que es un joven, un adolescente, y cuáles son los lugares que está ocupando simbólicamente y presencialmente, un poco a nivel político, un joven en el contexto. Entonces es una pregunta hacia los jóvenes con los que ustedes trabajan, hacia las comunidades con las que ustedes trabajan. ¿Cuáles son los jóvenes con los que se están encontrando? ¿En qué contextos se están movilizando? ¿Y cómo están siendo reconocidos o no dentro de su contexto particular? Claro. Listo. Sí, Entonces, claro, este bloque, como nos estaba comentando Wendy, es un poco para que comencemos a reflexionar sobre todas estas ideas y concepciones que tenemos acerca de los jóvenes y de la forma en cómo ellos leen, en la forma en cómo se expresan y en la forma en cómo empiezan también a volverse lectores. Y no solamente en eso, sino desde nuestro papel como mediadores, docentes, bibliotecarios, promotores de lectura, ¿qué estamos haciendo en ese sentido? ¿Verdad? Entonces, nada, pues arrancamos con esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Desde qué concepción pensamos los jóvenes? mientras ustedes se animan, recuerden que pueden poner un asterisco en el chat para darles la palabra. Yo voy a presentar un poco mi respuesta personal a esto. Yo ahorita estoy trabajando con primera infancia principalmente, pero en algún momento trabajé con pacientes oncohematológicos en un hospital y tenía una población de adolescentes, pues que además estaban pasando por su época adolescente, que todos tenemos el imaginario que es complejísima, estaban enfrentando el cáncer y enfermedades hematológicas complejas. Lo primero que creo de esa experiencia, ahora distanciándome un poco, es entender que la adolescencia no es de entrada un periodo que debe ser incomprendido, ¿sí? Como que uno tiene estos imaginarios de que los adolescentes son demasiado complicados y nadie los comprende y nadie los entiende. Yo siento que cuando uno se posiciona desde esa idea de es que estos chicos nadie los entiende y tienen sus problemas y no lo hablan, se limitan o se cierran puertas para el diálogo. Obviamente es muy difícil trabajar con esta población, lograr establecer diálogos sinceros con ellos es realmente complicado, porque no es tan fácil que ellos también desdibujen, creo yo, o lo sentí un poco así, esta mirada del adulto que viene a decirme algo que no sé si quiero o no aceptar.
Yo tuve que hacer unos procesos muy largos y muy complejos y casi que personalizados con cada uno de los pacientes para poder vincular y crear vínculos alrededor de los libros y la literatura. Y lo que me di cuenta que me funcionó es como que trabajaba todo menos el libro. Me centraba un poco más en la narrativa y en el texto profundo y en la pregunta por lo humano profunda que me presentaba el libro en cuestión, y empezaba a generar más preguntas que fue y a escuchar sus preguntas sin la intención de responderlas. Creo que los adolescentes, más allá de ser incomprendidos, son personas llenas de preguntas, que están en este camino de intentar encontrar narrativas para responderlas o para descubrir otras preguntas que no sabían que tenían. Y en ese sentido es una época o un momento vital que puede estar muy abierto a la literatura. Entonces, Dios mío. Abrí la palabra por si ustedes quieren compartirnos algo. Ok, estoy leyendo esta pregunta de Pilar. Si todos la ubicamos en el chat, ¿cómo estimular la lectura en la primera infancia y que este luego se vaya conectando con las siguientes etapas, como la adolescencia, y cuáles serían algunas de las modalidades? Es un proceso de largo alcance y complejo. Yo creo que hay unas improntas básicas como el poder consolidar unas comunidades de escucha y de lectura alrededor de lo que sienten y necesitan los lectores. En la primera infancia casi que la literatura es una presentación del mundo, de todo lo que implica a nivel sonoro, visual, simbólico, y poco a poco se va puliendo en la medida en que los niños van eh, encontrando preguntas propias e hilándolas, y creo que esto tiene mucho más cuna en los adolescentes y en los jóvenes. Por ejemplo, me acuerdo de una oportunidad en que yo acompañé durante casi un mes a un adolescente. Leíamos diariamente un capítulo de la novela Seda de Alessandro Baricó, editada por Anagrama, y a la final de la lectura, bueno, al principio no quería leer, entonces leía yo en voz alta y poco a poco como que fuimos cogiendo confianza, ya se resignó a que yo lo iba a visitar a su habitación en el hospital, y al final él terminó leyendo en voz alta, luego me pedía que lo dejara leer, íbamos compartiendo impresiones, y cuando terminamos el libro yo le pregunté de qué trata el libro, cómo lo sentiste, qué te dijo el libro, y lo que me dijo fue como, esta es una historia de amor. Y yo quedé como, no, yo lo sentí como una historia de un cambio profundo en una persona. Entonces nos pusimos a debatir qué tantos elementos tenía de lado y lado. Creo que es darse esa oportunidad de poder ir de a poco descubriendo todas estas preguntas y todo lo que te dice y no te dice el texto, y ante todo irlo conectando con un interlocutor interesado, un interlocutor que realmente sienta y espere y escuche y responda a las inquietudes que tienen los adolescentes. Eso te puedo contar como desde mi experiencia, y le doy la palabra a Ángela. Hola, pues yo quería como compartir una experiencia que tuve hace varios años, porque tuve que hacer servicio social en una biblioteca. Entonces, sí, como lo que quería decir es que, digamos, lo que me pasaba a mí, que yo veía en la biblioteca en la que yo trabajaba, era que habían como dos salas, porque era muy pequeña, y una era pues para niños muy pequeños, y digamos, por ejemplo, las sillas eran de esas que son chiquiticas, las mesas les llegaban sus dibujitos, muchos colores, y la única otra sala que había era una sala pues normal, como grande, pero digamos estaba llena, por ejemplo, de periódicos. Iban, digamos, por ejemplo, personas de la tercera edad y adultos como a trabajar o realmente como hacer otro tipo de actividades. Entonces, digamos, lo que yo había visto era que a veces siento que en ciertos espacios
como que hay una brecha muy grande entre los niños y ya las personas adultas. Y siento que a veces, sobre todo cuando hay espacios muy reducidos, siento que a los jóvenes simplemente se los quita del mapa. O sea, simplemente se elimina como su participación, no hay un espacio como especial para ellos y a veces siento, o al menos me pasaba a mí, que en mi adolescencia yo sentía como que no pertenecía a ningún lado y físicamente se me quitaba a mí ese espacio. Entonces, aún menos me da ganas como de participar en cualquier tipo de lugares porque sentía que o tenía que estar con los niños chiquitos en donde de pronto algunos temas ya me parecen muy infantiles o tenía que estar con los grandes donde yo me sentía como minimizada. Voy a hacer una cuñita antes de darle el espacio a Gloria y luego continuaría Jennifer, y es que esa es una reflexión supremamente interesante porque los adolescentes carecen a veces de espacios físicos como tal dentro de las instituciones para explorar y tener unos encuentros sinceros con los libros. Muchas bibliotecas no tienen salas pensadas para jóvenes y los espacios como tal de discusión para darle palabra a los jóvenes, para que sean escuchados, son muy limitados o a veces no existen. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos porque no tienen un espacio propio, no tienen un cómo llegar a encontrar y a consolidar un espacio para ellos, y las propuestas o las formas en cómo nos acercamos a ellos tampoco a veces generan esa oportunidad de crear un espacio con ellos y para ellos, sino que vienen los libros de una forma un poco más extranjera a entablar o a estar con ellos, pero no son primero creados unos procesos o unos espacios para que ellos puedan habitarlo desde las preguntas y luego ahí sí encontrarse con el libro en un ambiente de diálogo. Entonces, muchas gracias por esa intervención y te doy la palabra, Gloria, y luego seguiría Jenny. Buenas tardes. Mi experiencia en biblioteca, yo trabajo en una biblioteca de una escuela. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Ok. Entonces, mi motivación hacia los jóvenes, yo tenía era niños de básica y preescolar. Ahora tengo niños de secundaria. Entonces ya son jóvenes, son niños que no tienen muy poca motivación a la lectura. Y yo lo que hago es que tomo un libro en hora de recreo, o sea, de su tiempo libre, yo le pongo una alfombra y me siento y me pongo a leer un libro. Ellos van, se motivan, ¿qué lees? Ah, esto. ¿Y cómo es? Vamos a ver. Y compartimos la lectura. Yo le hago una lectura dirigida, está leyéndola yo y ellos me van escuchando igual que si fueran niños. Yo tenía temor porque nunca había trabajado con jóvenes, sino con niños. No sabía cómo iba a ser la reacción de ellos. Y mi directora me dice, ¿qué tú le haces? Porque ellos están tan motivados. Ellos anhelan la hora de la biblioteca. Y yo, nada, yo los pongo a que lean, busquen un libro, vamos a leer. ¿Quieren que le lea un libro? También yo les pongo, les comento algún libro que yo haya leído. Mayormente cada vez que me toca una sesión, yo les digo que lean Juan Salvador Gaviota, que es un libro muy bueno, y a través de ese ellos se motivan para seguir leyendo. Entonces, no sé, me interesó este taller porque yo dije, bueno, así yo voy a aprender más, porque en verdad cuando uno trabaja en una biblioteca es un maestro, uno es maestro, y con la poca experiencia que tengo, yo digo, bueno, me encantaría ver qué innovación yo traigo para este nuevo año escolar y más en la situación en la que nos encontramos. Entonces, nada, me gustaría aprender cada día más y ver qué innovación ustedes tienen. Gracias. De verdad, mil gracias, Gloria, por esa intervención. Y bueno, no sé si quieres comentar tú primero, Gwen, o comento yo algo sobre esta pequeña intervención que nos hizo Gloria. Yo creo que le daríamos
palabra a A Jennifer, Jennifer y cerramos listo. este espacio con una intervención y luego continuamos con el segundo bloque. Dale, súper. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer por el espacio. Realmente son espacios que sí que hacen falta. Lo que iba a decir es relacionado con lo que decía, si no estoy mal, Ángela, y también lo que dijo Wendy en un principio respecto a que los adolescentes pues son personas que tienen muchas preguntas y pues es sobre eso, ¿no? Es el hecho de que no solamente tienen preguntas, sino que también tienen tal vez muchas opiniones y cosas que decir y la mayoría de veces uno se limita a querer enseñarles, a querer educarlos, a querer explicarles, pero no se sienta uno a escuchar lo que ellos tienen por decir y esa parte también es muy importante. Los libros creo que son también un espacio diseñado para la discusión y el diálogo y es muy importante también dedicarnos a escucharlos. Gracias, Jennifer. Precisamente, gracias. Y a eso me da pie para el segundo espacio que voy a presentar. Ay, Dios. Ay, un segundito que no me quiere pasar la presentación ya. Uno de los centros de conversación de este texto de Petit en particular es la posibilidad de reconsiderar y de reconstruir los imaginarios que uno tiene alrededor de lo que es un joven. Entonces me voy a agarrar un poco de lo que comenta Jennifer para decir que efectivamente los jóvenes tienen demasiada voz y es el contexto el que limita la participación activa de los jóvenes. Y no es que sea una cosa que todos los adultos nos pusimos de acuerdo para crear este adolescente, este imaginario adolescente que necesita y que sufre y que está en silencio, no, sino que cada contexto con las condiciones particulares y especialmente estos contextos en condición de vulnerabilidad o contextos difíciles, experiencias difíciles de vida, ocasionan que las redes o los espacios en los que los lectores jóvenes puedan expresarse y experimentar y empezar a explorar los libros son limitados. Ahora, creo que voy a rescatar algunos elementos que nos comentaba Gloria sobre su experiencia, y es la posibilidad de un mediador que no está llegando a, entre comillas, invadir o imponer, sino que está siendo pasivo y son los jóvenes los que tienen curiosidad o tienen este espacio abierto para venir a preguntarle, oye, ¿qué estás leyendo? Hay varias experiencias a lo largo del texto de Petit en el que se destaca constantemente el hecho de que el libro aparece primero o no aparece en el contexto primario de los jóvenes de una forma adecuada, de una forma que sea cercana, sino que o no está o se relaciona a imaginarios desde que no hace parte de la cultura, el libro no está ahí. Si yo leo es porque ya no pertenezco a este espacio, si yo leo, no, ¿qué dirán de mí? Porque es que estoy leyendo. Unas cosas tan sencillas como estas que nos permite entrever cómo alrededor del contexto el libro y el valor del libro no está constituido como lo sentimos nosotros quizás un poco desde el otro lado de los lectores, y entonces el libro aparece como un objeto que no tiene un gran significado y que no es positivo. Es a través del proceso de los mediadores de lectura que se empieza a resignificar, y el objetivo es que no solo haya un encuentro más o menos con el libro que permita desdibujar estas limitaciones frente al objeto libro, sino que además les permita generar un espacio de encuentro en el que el libro resuene en estas preguntas que los chicos no tenían ni idea o estas cosas que están tan profundas en sus vidas que no encuentran palabra para expresarlas en el cotidiano. Yo quería, es que conectando un poco todo esto que estaba hablando Jennifer y Gloria, junto con esta introducción que estás haciendo, quería compartirles un pequeño pedacito que está dentro del texto de Petit, que habla de una experiencia, es una voz de un joven, de lo que le ocurrió cuando llegó la persona, bueno, el mediador, estas personas de la fundación, y leyeron un texto. Entonces les cuento un poco qué ocurrió en esta situación para ponerlo, digamos, en una situación
experimental real. Llegaron las personas, leyeron el texto, ¿sí? Eran jóvenes, estaban todos ahí, y el texto, ella les dijo que iba a ser un texto que tenía que ver sobre los paraísos personales, ¿sí? Los lugares que cada uno tiene como preciados. De eso se trataba el texto. Ella lo leyó frente a este público de jóvenes y resulta que se hizo un silencio, y el silencio duró y duró y duró. No querían intervenir, a pesar de que la motivación era que si querían comentar o intervenir, pues lo podían hacer. Pero en ese momento, uno de los chicos dice lo siguiente, es un párrafito pequeñito que les quería leer. Él dijo esto, dice, nadie contestaba. A mí me pasó algo raro. Volví a sentir el placer de que me contaran un cuento, como cuando era chico. La voz de nuestra lectora nos envolvió dulcemente y me olvidé de todo. De que era profesor, de que era adulto, de que estaba frente a mis alumnos, de que en aquel entonces viajé a mi niñez y recordé que mi paraíso se encontraba en un baño precario que había en mi casa. Estaba constituido con maderas y la humedad fue provocando manchas que adquirían formas humanas o de demonios, o se transformaban en monstruos mitológicos con los que podía conversar si quería o necesitaba hacerlo, o solo me quedaba escuchando lo que ellos hablaban. Y allí, a mis 7 años, me sentía feliz y protegido. No pude resistir y tuve que compartirlo con los participantes de la reunión. Luego de contarlo, algo cambió. El ambiente se distensionó. Todos parecían más sueltos y se animaron a hablar de sus propios paraísos. Creo que es un poco la conjunción de estas experiencias tan bonitas que estamos hablando del lugar para la escucha, de tener espacios apropiados, no solamente para escuchar, y como decía Wendy, esta dinámica empieza desde el libro, o empieza desde que el promotor, el mediador bibliotecario, lleva el libro y lo abre para compartir, y de ahí es esa importancia de respetar los silencios y la misma participación, porque puede que en varias personas o en algunos o en otros esto sí haya ocurrido o haya accionado, pero puede que en otros no. Pero miren que en la palabra y en el escuchar y en ese primer principio de intercambio es donde el hielo se rompe, por decirlo de alguna manera, y se empieza a desbaratar estas concepciones que teníamos de jóvenes, ¿sí? No le estábamos llevando el libro para que ellos aprendieran algo de la vida, aprendieran algo de las matemáticas o de lo que sea. No era el libro en esa posición dominante, sino era en el libro que tocaba más unas fibras, ¿ven? Entre algo que puede que sirva o puede que no. Y es lo bonito que le ocurrió a esta persona, a este joven, en ese momento de escucha, ¿verdad? Porque primero fue ese, toma esta, y ya vamos llegando a esos conceptos, que es un poco, me adelanto un poquito, a algo que dice Petit, de arrojar una pelota en el campo de la otra persona, en la cancha de la otra persona, ¿sí? Eso ya hace que cuando cae una pelota en tu cancha, pues sientas que afuera hay una vida y que hay una relación diferente. Ahí ya tiene que ver, es cómo se juega la pelota, si se devuelve, si no, pero es un poco eso, y creo que es hacia donde nos estamos empezando a preguntar, ¿cierto? El escuchar y el decir. Yo te voy a dar la palabra a Paula y luego voy a presentar las preguntas de esto. Que Sí, igual nos van. faltaba Paula. Dale, Paula, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues mi comentario iba un poco hacia la primera parte, sobre cómo veíamos, cómo posicionábamos a los jóvenes con respecto a la lectura. Yo soy docente y pues digamos que en la experiencia que he tenido trabajando de sexto a 11 con los muchachos y promocionando todo esto de plan lector, me he dado cuenta que lo que a los muchachos les interesa es encontrar textos donde puedan evidenciar la realidad, ¿sí? Donde puedan conectarse con la realidad.
esas historias de fantasía o de ficción las leen, pero cuando uno les presenta un texto en donde pueden ver reflejadas las problemáticas de la sociedad, del mundo, se conectan un poco más. Y de hecho ahorita con todo esto de la pandemia hice un ejercicio, hicimos en meses pasados un trabajo con el texto Ensayo sobre la ceguera, relacionado un poco con ese encierro que nos presentan ahí, ¿no? Con todas esas condiciones que presentaban los ciegos, y ellos, digamos que al principio un poco como, bueno, este texto tan largo, pero cuando ya aparece la situación y todos los problemas y comenzaron a relacionarlo con lo que se está viviendo, de tener que estar encerrados, de las problemáticas de que no hay personas que están sin trabajo, que no hay comida, ¿sí? Que el gobierno no presta atención. Comenzó como ese afán de saber qué iba a pasar, y sin darse cuenta, en menos de un mes, leyeron el libro. Entonces, por ese lado creo que, o desde mi experiencia, los jóvenes con los que me he encontrado son muchachos que están interesados un poco más por las problemáticas, por saber, por no comerse el cuento de lo que dicen los medios, sino, vea, profe, que dijeron esto, pero yo estuve buscando y la realidad es esta, y es eso, o sea, ese desmeritar a los jóvenes que no les gusta leer. Creo que sí leen, y no estará el espacio de la biblioteca, no, y ahorita pues menos está esa oportunidad, pero los libros digitales, yo a veces que uno dialoga con los chicos y ellos tienen sus libros descargados, tienen sus cómics descargados. Entonces, decir que no se puede leer o que el muchacho no le gusta leer, no me atrevería a afirmarlo de esa manera, porque sí leen, y posiblemente a veces nos llegamos a cumplir un plan de estudios, unos libros, ¿cierto? Un canon que está establecido, pero me ha funcionado más darles la oportunidad de presentarles otras obras. Y eso ha sido, mejor dicho, ya terminan y, profe, recomiéndeme otro, ¿sí? O, profe, leí este, y se ha vuelto como más ese de compartirnos, recomendarnos libros entre nosotros y seguir leyendo, aparte de lo que digamos se haya planteado para el inicio del periodo, del periodo. Entonces, no lo hacen todos, pero sí hay una gran mayoría de estudiantes que se conectan por ese lado, ¿sí? De la historia, de la realidad, de las problemáticas, de la manipulación de los discursos. Por ejemplo, ese tema, al hablarles de ese tema, ellos como que les entra la curiosidad y comienzan a investigar por su cuenta. Entonces, eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias a ti, porque me das pie para continuar con otras reflexiones, y es como el papel del joven a nivel político. Les vamos al final de esta presentación a presentarles unas recomendaciones de conferencias que les pueden también ayudar a ampliar las discusiones sobre los jóvenes y la lectura. Y me lleva a una que está haciendo, a una de esas recomendaciones, son unas conferencias que está haciendo Carlos Sánchez, es un promotor de lectura especializado en jóvenes, con la Biblioteca Luis Ángel Arango, alrededor de cómo se acercan y se escriben con los jóvenes. Y él descubrió dos elementos principales. Uno es la necesidad de los jóvenes de encontrar libros que les problematicen el tema del amor y el relacionarse con el otro. Y el segundo es el tema del conflicto y el contexto social. Hace un segundito les comentaba cómo hacen falta espacios para encontrar y reconocer al joven desde lo político. Y es porque yo siento, y también coincido contigo, Paula, en que los jóvenes tienen demasiadas preguntas o intereses alrededor de lo que les está ocurriendo y de qué depara. No hacia el futuro, no una cosa de idílica hacia el futuro y de cómo vamos a construir el mundo, sino realmente qué es lo que está sucediendo y cómo me estoy desarrollando y desenvolviendo yo en el mundo. Si ustedes revisan las principales listas de libros que leen los jóvenes en estos rankings de lectura, uno encuentra libros sobre guerra, libros
el libro sobre la Segunda Guerra Mundial, libros sobre el conflicto, libros sobre, sí, como todos estos libros que de cierta forma están presentándoles todo el devenir histórico de cómo ha llegado a consolidarse la sociedad y que empiezan a problematizar qué es eso que desconocen y que nadie les cuenta porque no son muchos los espacios de diálogo frente, oye, existe este mundo en caos, ¿tú qué sientes? Entonces creo que eso da pauta, además de poder engancharlos y poder empezar realmente a tener diálogos sinceros desde la literatura frente a lo social y frente a las dudas de cómo se relacionan con los otros, abre además la posibilidad de consolidar comunidades de lectura de jóvenes. Entonces, por un lado está obviamente, ustedes saben, toda la crítica alrededor de los bestsellers y de todos estos libros que trae el mercado y que no dicen mucho, pero más allá del encuentro con esas literaturas y con estos libros, es el encuentro también con comunidades que los interpelan y les dialogan. Los chicos no solamente están leyendo bestsellers porque está chévere, sino porque encuentran alrededor otras voces que están resonando y que les están generando preguntas sobre, oiga, ¿usted cómo fue que sintió este libro? Hay alrededor de eso y hay varios estudios sobre cómo está este tipo de literatura en la construcción de comunidades de lectura a nivel digital, que también se les vamos a recomendar, el trabajo de Daniel Casani en la Universidad de Barcelona, para que también podamos hablar un poco de eso. Y quisiera extender un poco la pregunta, las dos preguntas que tenemos acá, y es cómo ustedes sienten que se están consolidando las comunidades de lectura de los jóvenes. Una parte es el mediador de lectura que entra a presentar, a indagar, a recomendar, pero también es otros elementos que nosotros desconocemos y es un montón de plataformas, un montón de recomendaciones, un montón de bibliotecas digitales, piratas, que les ofrecen con constancia un montón de textos y narrativas que no se limita solamente a la literatura y cómica, novela gráfica, a ilustración, y que les están permitiendo desdibujar por completo, es decir, los jóvenes sí leen. Entonces le doy la palabra a Diana, que está que se habla. Cuéntanos, Diana. Sí, doble asterisco. Diana, ¿estás por ahí? Diana, espera si la veo conectada. Sí. Ay, ¿no tienes audio? Bueno, Pues sí. no, tranquila. Si quieres, escríbela en el chat y nosotros lo Sí, exacto, y leemos. nosotros la compartimos. Ajá. Pero entonces quiero hablar acá de un elemento centro de este texto, pues para los que no lo leyeron y para los que lo leyeron, y es empoderar a los jóvenes como mediadores de lectura, que creo que es un proceso aún más grande, pero que es posible y que trae muchas más riquezas a los procesos de los jóvenes lectores. Vuelvo a esta experiencia con el hospital, y es que en algún momento yo tenía que hacer actividades de promoción de lectura en la sala de quimioterapia ambulatoria y los niños pequeños entraban conmigo, los que estaban por ahí esperando que los llamara el doctor y demás. Y en la quimioterapia estaban los adolescentes recibiendo los medicamentos. Entonces me pasaba que pues yo sabía que los adolescentes en quimioterapia pues se acostaban a dormir, eran unas sesiones larguísimas de todo el día, algunas eran dolorosas. Entonces lo que resolvimos un poco es que el espacio de quimioterapia se convirtiera en un espacio de lectura autónoma. Y muchos de los chiquitos, como eran tantos, yo no podía leerles a todos, lo que empecé a hacer es como pedirle a los adolescentes que le leyeran a los niños. Después de muchas malas caras y negativas, los adolescentes empezaron a crear vínculos cercanos con los más pequeños. Uno, porque también veían reflejado el proceso mismo de enfermar y de todo lo que estaban atravesando, que era muy común y resonaba en todos, pero también en el ejercicio de encontrarse con el otro y poder leerle. Entonces les daba algunos libros de humor, algunos libros con situaciones absurdas, todo era literatura infantil, eran libros ilustrados, y eso no solamente le permitía al adolescente estar empoderado, yo puedo con esta lectura, sino que la estoy compartiendo a los niños.
eso realmente suena súper simple, de verdad suena súper simple, pero posibilita que los adolescentes encuentren una voz propia para empoderarse de sus discursos y sus formas de leer. Al principio obviamente había un miedo sobre cómo leo en voz alta, yo cómo le explico, pero cada uno fue encontrando sus propias formas. Algunos le preguntaban a los niños, veía un animal, ¿y cómo hace la vaca? Entonces el niño le respondía, mu, y él sí, muy bien, sigamos. Y otros, en cambio, le decían, bueno, léame usted, ¿y usted qué cree que va a pasar? ¿Y usted qué cree que va a pasar? Entonces empezaban a empoderarse de esas herramientas que utilizaba yo como mediadora de lectura, herramientas que utilizaron otros mediadores de lectura en sus vidas y que ellos vieran, para luego encontrar unos discursos propios y fomentar ellos los libros. Son experiencias que quizás nosotros no tenemos metidos inicialmente, como, bueno, vamos a convertir a los jóvenes en mediadores de lectura, pero poder permitirles este espacio de encuentro amplio en los que ellos empiecen a debatir y a definir qué le leo al niño, cómo le leo, a otro par o a otro niño menor que también es un lector ávido o en formación, posibilita nuevos aprendizajes para ellos y entre todo unos intereses mucho más fuertes. Y yo en lo personal creo que además de todo eso es una oportunidad para reconocerlo como, para que socialmente y en el contexto se le reconozca como un ser político y con una voz que ya no es solamente este adolescente, sino es tal persona el que le lea a los niños. Entonces me parece que ese es un elemento importante que a veces no tenemos tan cercano esta idea del joven adolescente mediador de lectura, pero que valdría la pena empezar a explorar. Te doy la palabra Ah, Gloria. a Gloria. ¿Tú escuchas a Gloria? No. ¿Alguien no escucha a Gloria? Es que mira que parece que tuviera el microfonito abierto, pero no la escuchamos. Ah, ¿Me escuchan ahora? sí, Sí, los Les decía que con escuchamos. ¿sí? Te escuchamos, Adela. Ok, con relación a lo que decía Wendy, aquí nosotros lo que hacemos es formamos promotores de lectura. La función de los promotores de lectura es ayudar a los bibliotecarios. Ellos le leen a los más pequeños y así la biblioteca no cierra su puerta, pero tampoco descuida a los más pequeños. Por ejemplo, un joven de sexto, aquí a sexto o primero de secundaria, puede leerle a niños de segundo, tercero y hasta de cuarto. Y ellos lo aceptan perfectamente. Ellos le hacen lectura dinamizada y van interactuando, van leyendo. ¿Y cómo hace el lobo? Había una vez un lobo y ellos mismos van creando sus propias historias. algo está pasando con Gloria. Espera, Gloria, un segundito que se silenció tu micrófono. ¿No me escucha? Sí, ya te... Bien, yo decía que los promotores pueden trabajar de una manera dinamizada con los niños más pequeños. Trabajan, interactúan, ellos crean sus propias historias. Nosotros le ponemos a crear su primer libro en base a las lecturas que los promotores ya le han leído. Ya el joven le lee al niño, un niño de 5 o 4 años, un joven de 14, 15, puede leerle.
y el niño se va creando un amor hacia la lectura, porque dice, si él puede, yo voy a ser como tú, yo voy a ser igual que tú, yo voy a leer a lo más chiquito, y van creando un hábito de lectura desde pequeño. Entonces, ese es un trabajo muy bonito. Es cuanto, gracias. Yo voy a aprovechar con la intervención que hizo Gloria para saltar al tercer bloque de preguntas porque me acordé de algo. Y es una frase que utiliza Petit exactamente como al finalizar, casi terminando el texto, y es una pregunta o más bien es una afirmación de que el hecho de que se les pueda lanzar la pelota y se genere un proceso real de diálogo, escucha, interpelación y recomendación de los libros en el marco de una comunidad que valora y reconoce al adolescente, genera y posibilita unos espacios para hurgar en los bolsillos de los demás. Entonces utiliza esta frase tan bonita de hurgar y encontrar en el bolsillo del otro, algo que yo no esperaba. Y siento que sucede esto. Llegar que un joven se convierta. Wendy, es que al parecer hay alguien en la reunión que está silenciando a las personas. Ay, hijo de puchis. Sí, Bueno, espera, perdón. pues es aquí, no sé, voy a... listo, ya me di cuenta quién era y ya no está. Listo. Eso pasa. Entonces, lo que les decía, esta expresión de hurgar en los bolsillos de los demás surge como una intención de empezar a reconocer que los jóvenes están, al igual que todos, creo que al igual que todos, picamos tanto en las narrativas como en los textos, como en las experiencias de los otros, para empezar a construir y a encontrarnos a nosotros mismos dentro de nuestras vidas. Entonces, eso es una cosa como muy bella pensar como que nosotros como lectores y en el camino de la promoción de la lectura estamos intentando todo el tiempo encontrar cómo resuenan las voces y las líneas de otros en mi propia voz y mi propia línea. Quisiéramos preguntarles cómo ustedes qué sienten que se puede hurgar en estos tiempos inciertos, en esta situación de pandemia. Wendy, espera que hay otra persona también haciendo esa dinámica de silenciar. Dale, tranqui. Ya la estamos sacando. Listo, yo estoy pendiente, pues las personitas Está que bien, nos no. traten de silenciar, pues nada, se pueden, las puedo ir Entonces, poniendo bueno, aparte. quisiéramos abrir este último espacio para empezar a pensarnos, ya tenemos unas improntas de reconocer y resignificar la imagen de los jóvenes, de que los jóvenes sí leen narrativas que incluso a veces nosotros desconocemos, tienen otros accesos mucho más amplios, incluso a la información y a la literatura que nosotros podamos imaginar incluso, y que todas estas herramientas pues les está permitiendo consolidarse como lectores, aun cuando nosotros no lo reconozcamos. Existen muchas formas de vincularlos además, posibilitar que hablen, que se escuchen, que encuentren lecturas que los cuestionen y que les permitan contar lo que sienten. Pero en estos tiempos inciertos creo que son muchas las situaciones que desestabilizan o que nos desestabilizan más bien a nosotros como mediadores. Ayer en la mañana Michelle Petit estaba dando una charla en el marco del 25º Congreso de Lectura de Argentina, que se realiza por la Fundación Mampo, no sé si lo alcanzaron a ver o inscribirse. Y ella hacía un mapeo de cómo se lee o no se lee en la cuarentena. Una de las conclusiones de ese encuentro que me pareció muy importante y la traigo a colación ahora es reconocer que justo ahora la cuarentena es tan todavía
que es muy difícil empezar a decir cosas o a encontrar caminos o certezas frente a lo que está sucediendo, y que han resultado tantas, pero tantas iniciativas de lectura, que vale la pena poder empezar a dialogar y a reconocer esas otras experiencias. Se destacaba, por ejemplo, la gran cantidad de clubes de lectura que se están armando ahorita desde lo digital, toda la cantidad de gente que se está sumando a hacer videos de lectura en voz alta, la gran cantidad de encuentros con autores, ilustradores, colectivos que están empezando a pensarse y a visibilizar otras cosas, y que como todo está sucediendo al mismo tiempo en Internet, pues hay muchísimos más contenidos de los que había antes. Nosotros les queremos preguntar a ustedes cómo sienten que esta situación está afectando a los jóvenes en concreto. Esa es una pregunta grande, pero quisiéramos empezar a explorar cómo están mediando los jóvenes con toda esta situación, y cómo podemos empezar nosotros a mediar para facilitar otros espacios de encuentro alrededor de los libros y las narrativas. Creo que, bueno, Ángela quería intervenir, pero no sé si era con respecto al anterior o... Sí, pues un poquito creo que tiene que ver algo con ambas preguntas. Dale, Pues dale. quería como comentar como un caso cercano que tengo, y es que una primita mía que tiene como 13 años, creo como una página de Instagram sobre una serie que le gusta. Y yo la veo todo el tiempo metida en eso y digamos, no es algo como profesional como tal ni nada, sino que simplemente creo que los jóvenes de esta generación en particular están como muy metidos como en el cuento de las redes sociales. Y creo que obviamente pues hay que tener cuidado en la forma en la que se manejan como ese tipo de plataformas, porque a veces siento que de pronto se presta como más para hablar un poco superficialmente de algunos textos, pero sí siento que sirven un montón para todo el tiempo tenerlos presentes en la cabeza. Entonces, lo digo porque ella siempre está todo el tiempo como publicando al respecto, y todo el tiempo encuentra imágenes de sus personajes favoritos y lo relaciona con eso, y siento que es bueno porque se pueden crear nichos muy pequeños y grupos muy grandes alrededor de diferentes temáticas. Lo único que siento es que a veces como que sí es bueno como buscar de pronto una guía para que no se convierta simplemente como en hablar de los mismos tópicos, sino que se pueda ir más allá en un texto particular. Mientras ustedes digieren un poquito las preguntas, yo quisiera hablar de la oportunidad de realizar lecturas profundas que ha dado la cuarentena, y que va muy de la mano de lo que nos comentaba Ángela, y es la posibilidad de que los encuentros con los libros se den hacia el abajo del iceberg. Digamos que nosotros estamos intentando hacer un ejercicio un poco así desde una franja que tenemos que se llama Boletín Cultural, para empezar a conectar el texto que tenemos con otros textos. A veces en la mediación de lectura y en los encuentros que se dan muy formales con los libros en el marco de la escolaridad, el libro llega y está tan cercano a un currículo que a veces es difícil encontrar cómo establecer interconexiones e intertextos con otras narrativas. Nosotros hemos encontrado una gran riqueza en posibilitar repartir de quizás de otras narrativas, como lo son las animaciones, el cine, la imagen, la pintura, las exploraciones plásticas y visuales, para luego empezar a hacer conexiones con los libros. Hay a veces unos miedos de que el libro tiene que ser el centro de la exploración y de la lectura, pero es posible darle la vuelta a la torta y salen realmente experiencias muy interesantes en las que no soy parte de les traje este libro de George Senard o les traje este libro X o Y o les traje el Ulises, sino vamos a empezar es como cuál es la pregunta humana que trabaja este libro, y a partir de eso les voy a empezar a presentar
otro tipo de narrativas. Voy a listar ahora mismo una serie de recomendaciones de plataformas para que puedan acceder también a ello. Y los escuchamos porque me da pena hablar todo el tiempo. Sí, bueno, pues mientras se van animando, quería leerles otro pasaje que lo bonito es que siento que toda la conversación se ha conjugado mucho a lo que es el espíritu, el sentir del texto que les proponíamos. Entonces, si recuerdan a esta personita que les acabé de leer sobre esa experiencia personal que tuvo, él se llamaba Javier, él está en el texto, y él como joven se convirtió en mediador de lectura también. Pero vean esto que ocurrió. Lo que él hizo fue que llevó y creó dentro de un bachillerato, dentro del colegio, un centro de lectura que era dirigido por los mismos adolescentes, por los mismos jóvenes. Y dice un poco así, miren. Javier se convirtió en uno de los animadores de ese centro de lectura. Si este se instala en una secundaria, en un bachillerato, adquiere cierta extraterritorialidad, ¿sí? No es algo que está instituido dentro de la institución, sino se volvía algo extra que era casi una construcción de los jóvenes mismos. Como afirman los que impulsaron, es un espacio de la no obligatoriedad en el marco de la obligatoriedad, ¿sí? Un poco los temas que tratábamos y lo que hablaba Gloria, y bueno, una tierra de libertad no sujeta a la rentabilidad escolar, ¿sí? En ese lugar no se estaba demandando una tarea, un aprendizaje, un proceso, sino era más un lugar de exploración y de escucha entre estos mismos jóvenes de la comunidad. Y bueno, creo que a través del texto van a empezar a encontrar muchos comentarios de jóvenes que asistían a estos espacios y los sentían como propios, y los sentían y los habitaban y dejaban de tener las cohibiciones al momento no solo de leer, sino de compartir sus lecturas, porque fíjense que en este centro de lectura de jóvenes, que era dirigido por jóvenes, no solo se reunían siempre a leer, había espacios en los que los jóvenes podían ir, seleccionar los libros y simplemente tener una lectura solitaria, por ejemplo, para más adelante, pero más adelante sabían que había una comunidad con la cual lo podían compartir, ¿sí? Y ese poderlo compartir e intercambiar está ligado a esa idea de las cosas que nosotros tomamos prestadas para explorarlas, el hurgar en los bolsillos de los otros. ¿Qué hemos encontrado en todo eso? ¿Qué ha pasado con esas pelotas que nos arrojan a nuestros jardines? ¿Qué hacemos con ellas? Las devolvemos, las exploramos, jugamos con ellas. ¿Qué se hace? ¿Verdad? De hecho, me haces acordar, Wendy, de pronto también se nos podemos hacer llegar un texto complementario de María Emilia, perdón, que continúa explorando esta idea de los balones que caen a tu territorio, ¿verdad? A tu espacio. Y ella dice que, bueno, que los mediadores también tienen que tener como un cuidado especial porque a veces los balones que caen al otro lado son balones desinflados, son balones que están pinchados, son otras cosas que no propician y tal vez no dejan engrandecer el proceso, ¿verdad? Bueno, y Ivonne se animó a participar, entonces le doy la palabra a Ivonne. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues primero que todo, un gusto poder participar y escucharlos, porque este tipo de espacios como tan vivenciales y tan sentidos, pues no se dan no se dan con mucha frecuencia, ¿sí? Yo quiero comentarles que yo soy bibliotecaria de un colegio y en este colegio nosotros tenemos un proyecto de lectura que se llama Borges, el mejor lector del mundo. Todos los días, desde las 6:45 hasta las 7:15, pues los estudiantes están leyendo los libros, los cuentos, las novelas, todo lo que ellos deseen leer, ¿sí? Entonces, lo lindo y lo que quiero compartirles de este espacio es que ahorita desde lo virtual, pues yo he podido acercarme a cada uno de los grupos. Por ejemplo, he estado con grado tercero, grado cuarto, incluso grado décimo, y cada grupo pues muestra unos intereses según sus edades, unos intereses lectores diferentes, pero definitivamente nosotros
sí tenemos un buen número de lectores. Es decir, eso que dicen de no, es que en Colombia no se lee, no somos lectores, eso no es real. O sea, eso no es real porque cuando tú ves a un niño que te está contando, a una niña que te está contando, no sé, que está leyendo, por ejemplo, leen mucho algo que sea un texto que se llama Jerónimo Stilton, que son cuentos, ¿cierto? O que, por ejemplo, chicos de grado décimo que te están diciendo, no, nosotros estamos leyendo la Divina Comedia, estamos haciendo diferentes exploraciones, nos gusta también el terror, entonces tú empiezas a generar unas dinámicas con ellos como tan, ay, como que para mí, que yo soy apasionada por lo que hago, como que uno se siente vivo en medio de que está esta pantalla, de que tú no puedes tener como ese acercamiento a ellos, pero nomás el solo hecho de escucharlos y sentir que están leyendo pues clásicos, pero también les gustan libros contemporáneos, hacen las relaciones con películas, con música, entonces eso es para mí muy motivante. Eso era lo que quería decir. No, maravilloso, me encanta el nombre del proyecto. El proyecto se llama Borges, el mejor lector del mundo. No, maravilloso, me encanta ese nombre, muy apropiado. Sí, Muchísimas gracias, Ivonne. No, está bellísimo. sí, gracias. Voy a pasar en la zona de recomendados que les estoy trabajando en ello, para que le tomen de una vez el pantallazo. Ah, bueno, ahí están, miren. Pues miren, la primera es la que les comentaba de las charlas que está haciendo Carlos Sánchez con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Se llama Lectura y Escritura en la Adolescencia. Son 4 o 5 charlas. Va por la tercera, le faltan como 1 o 2. La primera es una introducción a los procesos de lectura en jóvenes. La segunda es literatura y recomendaciones de literatura erótica, que trabaja el tema del amor y las relaciones con el otro, desde libros que él recomienda y que ha trabajado. La tercera, y que fue muy interesante ayer, temas de cómo la literatura colombiana está trabajando el conflicto armado y qué novelas se pueden empezar a trabajar con ellos alrededor del contexto de guerra y de conflicto que tiene Colombia. Entonces se la recomendamos mucho, lo encuentran en el Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Si no, busquen todo el proceso que realiza Carlos Sánchez porque es realmente interesante. La siguiente que les queríamos comentar era esta charla o conferencia que dio Daniel Casani. Él es un profesor de la Universidad de Barcelona especializado en procesos de escritura y de cómo acercar a la población joven, también trabaja con jóvenes, a leer, pero principalmente a escribir. Yo creo que ustedes lo conocen, tiene varios libros como muy reconocidos o que a uno se lo hacen leer en la universidad. Y desde hace unos años empezó a investigar a profundidad las relaciones entre la escritura de los jóvenes con, ¿con qué? Con la era digital. Entonces, y hace una serie de investigaciones alrededor de cómo están los jóvenes utilizando todas las herramientas y plataformas posibles para empezar a escribir y a leer, con el objetivo de, pues, a otros mediadores podernos desdibujar esa idea de que los jóvenes no leen. Esta conferencia fue la conferencia inaugural del 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil de la Casa de la Literatura Peruana. También lo encuentran en el Facebook de la Casa de la Literatura Peruana. Ahí hay varias charlas interesantes porque también estuvo en Malange, entonces está como súper chévere. Para el Día de la Cultura, el OEI de Ecuador realizó una franja de lecturas con invitados e invitaron a Diego Laguna, que es un promotor de Funda Lectura aquí en Bogotá, a hablar sobre la mediación de lectura como estrategia de formación ciudadana. Él hizo como un bagaje interesantísimo alrededor de qué impacto tiene el trabajo de lo político y la formación de ciudadanos desde la mediación de lectura. Entonces lo traemos a colación con el objetivo de que podamos empezar a preguntarnos cuál es el papel político que tienen los jóvenes y cómo podemos desde la mediación de lectura resignificar. Y lo último, que es un poco más amplio, no tiene que ver tanto con jóvenes, sino es más amplio,
al inicio de la cuarentena, el CERLAC, el Centro de Estudios se me fueron las iniciales. Centro de Estudios de la Literatura para Latinoamérica y el Caribe. Y el Caribe, sí. Realizó una serie de conferencias que se llama Hablen los expertos, y en esta concreta de Jamie Hernández, ella empieza a explorar cuál es el papel de la literatura y la oralidad en tiempos de crisis, porque el CERLAC hace unos años sacó una publicación para trabajar en estas épocas de crisis, no de pandemia, pero sí en situaciones vulnerables de desplazamiento y todas estas situaciones como que son muy críticas, y ella empieza a desglosar un poco esa publicación del CERLAC, que son un montón de consejos muy, muy interesantes para mediadores de lectura de cómo trabajar en las crisis. Entonces, se las presentamos acá. No sé si me alcanzan a salir. Espérenme un segundo. Voy a compartirles la que estaba trabajando. Y esta que la estoy armando hasta ahorita. Pero se las voy a dejar porque me acordé y dije, lo tengo que entregarles estos referentes también. El primero es un repositorio de animación japonesa que se lo recomendamos muchísimo, ¿sí? Es una biblioteca impresionante. Varias de las animaciones son silentes y otras están subtituladas al inglés. Entonces puede ser una muy buena herramienta para conectarse. Esta otra, como yo creo que ustedes la conocen, la plataforma Makemake, es una biblioteca digital de alta calidad que pueden acceder, es paga, pero si ustedes acceden desde la biblioteca Luis Ángel Arango o desde la conexión que tengan con Desde Biblioret. o de Biblioret, o incluso de las bibliotecas de Confama, pueden entrar a Makemake y tienen una colección realmente interesante hacia la línea gráfica, que tienen las publicaciones editoriales Babel, de Caré, de esta maravilla de Medellín Tragaluz. Entonces se la recomendamos bastante. Libro al Viento tiene también varios títulos que se pueden trabajar con jóvenes de forma amplia, que son más un poco hacia lo clásico, pero también aguanta. La biblioteca de cómic francés, Lambiek, está en francés, pero tiene también una buena parte de cómic traducido al inglés. Es una biblioteca que recopila muy buena parte de la historia del cómic en Francia. Y como ustedes saben, Francia es un epicentro del cómic y de la novela gráfica. Entonces, cuando la encontré, realmente salté de la dicha. Y les iba a pegar el link del cuentico amarillo del proceso que realizan en Medellín desde la Fiesta del Libro y la Cultura, pero no alcancé. Entonces, se los quedo debiendo. Sí. No sé cómo lo sienten. Ahí están todas estas recomendaciones para que ustedes puedan disfrutarlas. Ahora sí dejo de compartir. Bueno, las personitas que están preguntando por el chat y quieran de pronto tener la grabación, déjenos su correíto ahí mismo en el chat para hacerles llegar la grabación del encuentro. Ahora sí volvió mi Listo. carita. Ahí estás. Les queríamos agradecer. Esperamos que este espacio haya sido fructífero de alguna forma, que los recomendados que los trajimos puedan nutrirlos. Ya encontré el del cuentico amarillo. El cuentico amarillo, para que los que no conocen esta iniciativa, es un libro, un cuentico amarillo que imprimen desde la Fiesta del Libro, que se hagan de cuenta como la feria más grande que tiene Medellín alrededor del libro y del fomento, como una Filbo, pero en Medellín, pero más linda, porque es más abierta que la Filbo de Bogotá, y regalan a todos los asistentes cada año un cuentico amarillo diferente. Me gustó muchísimo el cuentico amarillo del ruido de la selva, que es el que les voy a pegar aquí el link, porque lo hicieron a 2 tintas, entonces, y es interactivo en la página. Si ustedes pinchan un color, les aparece una ilustración. Si pinchan otro color, les aparece otra, y si pinchan los dos, construyen 2 nuevas narrativas. Entonces están haciendo un ejercicio supremamente interesante de animación con los libros,
y pueden explorar y chismear toda la página que tienen desde la fiesta del libro y la cultura, que es realmente impresionante. Creo que en Medellín hay muchas buenas acciones de promoción de lectura. Entonces, bueno, agradecerles, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos les hayan servido este encuentro, que es más biológico y de experiencia, pero es lo que nosotros sentimos que también ayuda, porque en la medida en que vamos escuchando la experiencia de los otros, se nos van ocurriendo ideas. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que los referentes que les damos les nutran y les den y les disparen ideas. ¿Y ya? Bueno, mil gracias de verdad a todos y muchos saludos a todas las personas que nos visitan de todo el mundo. Nos envían saludos de Argentina, de México, de un montón de lugares, y pues esperamos en verdad que haya sido de provecho este ratico que tomamos con todos. Y bueno, los invitamos a estar pendientes del Oso que amaba los libros. Ahí estamos en Facebook, en Instagram. Ponemos todos los contenidos, las cositas, los trabajos, las recomendaciones. Y por último, de verdad los invito también muchísimo que para este encontrario, como ustedes saben, había un texto de Michel Petit, ahí está disponible todavía, ahí queda el link para que lo disfruten. Y bueno, esperamos que también lo visiten mucho y lo sigan disfrutando, y disfrutando mucho a Petit. Entonces, bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas de todo el mundo, porque ya había personitas de todo el mundo acá, y nada, nos queda más que agradecerlos y de verdad esperar que les haya gustado. Y queden muy pendientes. Listo, vamos a detener la grabación. Bueno, en verdad, muchísimas gracias.